Bueno, pues buenos días. Hoy tenemos aquí a Luis. Luis es estudiante de maestría, si mal no me acuerdo. Luis, creo que ya entraste a doctorado, ¿no? Y es No, soy parte de del maestría. equipo de la doctora Mariana Benítez. Ellos hacen un trabajo muy interesante donde están haciendo modelación, agroecología, cuestiones sociales muy aplicadas al campo. En particular, él nos va a hablar de un proyecto en la península de Yucatán. Hay un artículo asociado, está muy interesante. Entonces, Luis, te presento al grupo de Biología de Matemáticas de la LIS. La mayoría son muy tímidos, entonces casi nunca prenden sus cámaras, pero van a hacer un intento de prender sus cámaras y saludar, o al menos levantar la manita y decir, hola, Luis. Eh, y te dejo con ellos. Ah, vale. Pues muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación y pues mucho gusto a todas, a todos. Este, y pues muchas gracias por todo, ¿no? Entonces yo les voy a hablar, sí, como decía Mariana, de un trabajo que realicé como parte de mi licenciatura, ¿no? Al terminar mi licenciatura, bueno, como parte de mi tesis de licenciatura. Yo estudié biología allá en la Facultad de Ciencias. Y pues bueno, es un trabajo sobre estudiar un socioecosistema en la península de Yucatán, ¿no? Entonces cuando me invitó Mariana Esther y me dijo que era un curso justo para estudiantes de biomedicina, pues yo me preocupé, ¿no? Bueno, el tema no está muy relacionado, ¿no? Quizá. Entonces, pues, pero pues al final lo que estamos estudiando, tanto ustedes como yo, son sistemas complejos, ¿no? Entonces yo quería partir de ahí, ¿no? Del marco de los sistemas complejos. Entonces, bueno, definir qué es un sistema complejo es algo difícil. En realidad no hay como una definición así clara, así única de qué es un sistema complejo. Generalmente se suele definir un sistema complejo por sus propiedades, ¿no? Por algunas características que presentan los sistemas que entendemos como sistemas complejos. Aquí les pongo algunas de esas propiedades, ¿no? Son sistemas que están compuestos de múltiples componentes. Estos componentes interactúan de formas no lineales entre ellos. No tienen un control central, es decir, no hay como un director de orquesta diciéndoles qué hacer, ¿no? No hay un dictador ahí ordenando, dando órdenes, ¿no? Lo que vemos en estos sistemas emerge, ¿no? De las interacciones. Entonces surgen propiedades emergentes que no veíamos antes simplemente al estudiar aisladamente a los elementos. Y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? De sistemas complejos. Unos muy estudiados, por ejemplo, las hormigas son un ejemplo muy el favorito, ¿no? De muchas personas que se dedican a estudiar sistemas complejos, ¿no? Entonces ahí los elementos son las hormigas y estas interactúan entre sí y pueden surgir cosas que no veíamos antes, ¿no? Surge el comportamiento de un hormiguero, pueden formar estructuras o puentes como este que les pongo aquí en esta imagen. Otro ejemplo de sistema complejo, pues es el cerebro, ¿no? Está formado por neuronas que individualmente, pues transmiten algunas señales, pero en conjunto surgen nuevos comportamientos, ¿no? Surge todo lo que es el pensamiento, el comportamiento humano, el aprendizaje. Todos esos fenómenos son cosas que emergen, ¿no? De la interacción de las neuronas y todo eso. Otro ejemplo, pues son los sistemas ecológicos, ¿no? Ahí tenemos especies que interactúan entre sí y surgen nuevos patrones, ¿no? A partir de esas interacciones surgen dinámicas poblacionales, surge, pues, estructura, ¿no? De las redes de interacción. También, pues, el sistema inmune puede ser entendido como un sistema complejo, ¿no? Donde tenemos células que interactúan entre ellas y surgen propiedades, ¿no? Surge lo que nos mantiene vivos en el día a día, ¿no? Estas características del sistema inmune. Otro ejemplo muy común es esto, ¿no? De los pájaros, de las parvadas, que en su vuelo pueden surgir este tipo de patrones, ¿no? Patrones muy ordenados, que no es que haya un pájaro ahí diciéndoles, ah, tú vas a volar de este lado y tú de este otro, ¿no? Surgen estas dinámicas de la interacción de los pájaros, ¿no? Y bueno, también el sistema económico se puede entender como un sistema complejo, ¿no? Donde pues hay individuos, ¿no? Cada uno pues velando por sus intereses y surgen dinámicas de mercado y todas estas dinámicas, ¿no? También el Internet, ¿no? Pues es un sistema complejo, ¿no? Que se autoorganiza, surge cierta estructura, ¿no? De las conexiones entre las páginas y todo, páginas de Internet. Y también fenómenos de las ciudades se pueden estudiar bajo esta perspectiva de sistemas complejos, ¿no? Muchos fenómenos de movilidad en las ciudades también se pueden modelar como sistemas complejos. Y bueno, aquí también hay sistemas más abstractos, sistemas computacionales, que también, este es un ejemplo del juego de la vida, ¿no? Que es un autómato celular, que a partir de reglas muy sencillas,
en un jueguito pueden surgir dinámicas muy interesantes, ¿no? Como este patrón aquí que les muestro, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo, aunque tengamos fenómenos de naturaleza muy distintos, ya sean ecológicos, económicos, sociales, que ocurren en el cuerpo humano, que ocurren en los ecosistemas, todos son al final pues sistemas complejos y comparten ciertas características, ¿no? Entonces, aunque yo les hable de cosas ecológicas y ustedes quizás os interese más la parte de la biomedicina, pues estamos hablando de cosas que pueden tener propiedades similares, ¿no? De sistemas complejos. Y bueno, entonces, los sistemas complejos, ¿cómo se estudian, no? O qué onda, cómo nos aproximamos a ellos. Y aquí yo cito a Levins, que fue un ecólogo, pues muy famoso, murió hace poco, creo que el año pasado. Y bueno, él proponía, ¿no? Hay como tres grandes formas de aproximarnos a entender la complejidad. Por un lado, pues están todas las herramientas de la estadística, por otro lado está toda la simulación computacional y todas las matemáticas cualitativas y cuantitativas, ¿no? Y en realidad no es que cuando estudiamos un sistema complejo elegimos solo una de estas aproximaciones, ¿no? Sino que al final juntamos todas estas aproximaciones. Y porque todas tienen sus beneficios, también sus limitaciones. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar va más por la parte de la simulación, ¿no? Aquí el trabajo que hicimos es sobre todo un trabajo de simulación, ¿no? Usar la simulación computacional para entender un sistema complejo, en este caso un socioecosistema, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es esto de socioecosistema? De un sistema socioecológico. Bueno, en primera son sistemas complejos, donde los humanos y los sistemas naturales, los sistemas ecológicos, son estudiados de forma acoplada, ¿no? Como si fueran parte de un mismo sistema. Entonces, pues de forma pues, tradicional, uno suele pensar, ¿no? Los sistemas sociales son lo que le interesa estudiar a los sociólogos, ¿no? Y por otro lado, lo que estudian los ecólogos pues, son los sistemas ecológicos, ¿no? Entonces, esta perspectiva lo que dice, no, pues hay que estudiarlos juntos, ¿no? Están en mutua determinación, ¿no? Lo que ocurre en el sistema social afecta al sistema ecológico y viceversa, ¿no? Todas las funciones ecosistémicas, eso puede a su vez retroalimentar y afectar, pues, los sistemas sociales, ¿no? Y las dinámicas sociales. Entonces, nosotros partimos de este marco y por otro lado, algo que ha sido de mucho interés para los que estudian sistemas socioecológicos es entender su resiliencia, ¿no? Entonces, la resiliencia es un concepto que significa la capacidad de un sistema para mantener su estructura, su funcionalidad, identidad y retroalimentaciones ante perturbaciones y el cambio constante, ¿no? En realidad hay muchas definiciones de resiliencia y se aplica también en la psicología, por ejemplo, en el estudio de ecosistemas. Es un concepto muy general, ¿no? Y la idea básica se puede ilustrar con este diagramita que está aquí abajo, ¿no? Entonces tenemos que esto diagramita podría representar como un paisaje, ¿no? Donde hay ciertos valles y ciertas crestas y donde cada uno de estas cuenquitas que se forman representa como un régimen distinto donde puede estar un sistema, ¿no? Que caracteriza a un sistema. Entonces, en este caso tendríamos dos cuenquitas, tenemos como dos diferentes regímenes que pueden describir el estado del sistema, ¿no? Esto, por ejemplo, podría representar dos ecosistemas, ¿no? El primer régimen podría representar un pastizal, ¿no? Un pastizal árido. Y por otro lado, el segundo régimen podría representar ya un ecosistema deteriorado, ¿no? Donde ya ocurrió desertificación, donde hubo una presión muy fuerte, por ejemplo, el pastoreo, que llevó al sistema a un régimen distinto, a un estado distinto, que en este caso es un sistema desertificado. Entonces, pues la idea de la resiliencia es tratar de entender cuáles son las características de un sistema que evitan que haya como estas transiciones hacia otros regímenes, ¿no? O sea, es decir, que pierda su identidad del sistema, que deje de ser un pastizal a convertirse en otra cosa, que es muy difícil regresar, ¿no? Al pastizal estando en un sistema desertificado. Entonces, esta es la idea de resiliencia, ¿no? De cuáles son las características que evitan esos cambios o que más bien mantienen a la pelotita dentro de su cuenca, ¿no? Evitando de que cambie a un sistema o cambie su identidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la resiliencia. Y bueno, nosotros nos interesamos en estudiar un área natural protegida que se encuentra en la península de Yucatán. Esta se llama Otoch Maxchetelco, que en maya yucateco significa el hogar del mono y el puma. Y es una reserva que está en el estado de Yucatán, está muy cerca en la frontera, ¿no? Entre Yucatán y Quintana Roo.
es una reserva muy pequeña. Eh, y bueno, en esta reserva está formada por un cuerpo de lagos, ¿no? Aquí se ve en el mapita lo que es azul, pues son lagos. Y pues es una zona muy bonita, son lagos así paradisiacos, ¿no? Muy instagramiable. Y por otro lado, pues también estos lagos están rodeados de selva, ¿no? De selva mediana supernifolia, que esta selva está en diferentes estadios sucesionales, ¿no? Diferentes edades. Aquí en el mapa, pues los amarillos son estados más jóvenes y los verdes, mientras más oscuro, es selva más madura, ¿no? Entonces, y en esta selva, sobre todo en la madura, viven monos araña, ¿no? Habitan monos araña que han sido muy estudiados, ¿no? Allí en la región. Ha habido muchos estudios sobre estos monos araña, sobre cómo se mueven, y hay estudios muy interesantes sobre ellos. Y bueno, este mosaico que ustedes ven en este mapa de vegetación, ustedes ven, ¿no? Que hay diferentes vegetación, diferentes estados, ¿no? Sucesionales. ¿Esto de qué resultado, no? Por un lado, es resultado de disturbios naturales, ¿no? Como los huracanes, ¿no? Que pues son fenómenos muy comunes allá en la península. Entonces, estos huracanes pueden tirar mucha biomasa, y luego en la temporada de secas pueden ocurrir incendios, ¿no? De forma natural o de forma accidental, ¿no? Pero por otro lado, también es resultado de la agricultura de roza, tumba y quema. Que esta es una práctica agrícola que consiste, bueno, en que en un cacho de selva, un productor, un agricultor, pues primero tumba, ¿no? La selva, ¿no? Corta lo que hay ahí, luego lo quema y con esto limpia, ¿no? El terreno que se va a cultivar y queda un suelo muy fértil, ¿no? Justamente pues porque todas las cenizas, toda la materia que estaba ahí se deposita en el suelo y luego pues ya utiliza ese espacio para cultivar y luego después de 1 o 2 ciclos agrícolas se abandona ese espacio, se deja que se regenere y se pasa a otro, ¿no? A otro espacio. Entonces es un ciclo, ¿no? Es una agricultura rotativa que también ayuda a explicar este patrón que vemos, ¿no? Aquí de por qué tiene esos parchecitos, ¿no? Este paisaje de vegetación. Y bueno, en algunos sitios esta agricultura ha sido muy dañina, en otros no. Entonces hay también debate, ¿no? Sobre cuándo es sostenible y cuándo no esta práctica. También, bueno, en esta reserva habitan, hay varias comunidades. En particular, una de las más grandes es la comunidad de Punta Laguna, que es una comunidad los habitantes son mayas yucatecos, todos. Es una comunidad como de unos 130, 150 pobladores. Y bueno, esa es la descripción como general, ¿no? Del sitio que nosotros estudiamos. Y bueno, lo que nos interesaba a nosotros era entender cómo sus estrategias productivas, ¿no? Cómo las personas manejan sus recursos y cómo eso impacta pues al ecosistema en general y cómo eso también impacta a sus ingresos, ¿no? Entonces, nos interesaba entender justo, ¿no? Cómo han cambiado sus estrategias productivas a lo largo del tiempo. Entonces, para eso hay que entender un poco la historia del sitio, ¿no? Entonces, por ahí de la década de los 60 llegaron los primeros pobladores modernos al sitio, ¿no? Y ellos se dedicaban principalmente a la agricultura, ¿no? A la agricultura de temporal, nuestra agricultura para autosustento. Eh, y bueno, este sitio era de difícil acceso, ¿no? No había carreteras que permitieran llegar ahí hasta más o menos la década de los 80, ¿no? Cuando se construyó esta carretera que ya pasa por ahí cerca, entonces con ello empezaron a llegar los primeros turistas al sitio, ¿no? Estos llegaron atraídos primero porque hay ahí un centro arqueológico muy chiquito, ¿no? Muy pequeño, pero luego ya fue más bien por los monos araña, ¿no? Que los monos araña son muy fáciles de ver ahí en la selva, entonces era como la atracción turística, entonces con ello hubo un proceso de diversificación económica, ¿no? Es decir, los hogares empezaron a diversificar más sus actividades productivas, ¿no? Entonces, sin abandonar la producción de la milpa, por ejemplo, se empezaron a dedicar también al ecoturismo o también a otras actividades como a la producción de carbón vegetal, ¿no? Que se suele vender, por ejemplo, en los hoteles, ¿no? De la zona hotelera ahí de la península, o también a la apicultura, ¿no? Que es una actividad también muy importante, ¿no? Para estas comunidades. Y bueno, en un inicio este sitio no era un área natural protegida todavía, esto ocurrió hasta el 2002, y cuando se declara un área protegida, pues también se genera un plan de manejo, ¿no? Del área, ¿no? Que este plan de manejo básicamente dice las reglas que se deben seguir con el objetivo pues, de conservar la diversidad. Y bueno, con este plan de manejo se restringió el uso de fuego, ¿no? El uso de fuego dentro de la reserva.
porque pues generalmente se considera que el fuego pues es dañino, ¿no? O representa un riesgo muy fuerte. Entonces, con ello está ocurriendo ahora una tendencia hacia la especialización económica, ¿no? Ahora los pobladores empezaron a abandonar sus actividades tradicionales como la milpa, como la producción de carbón, la apicultura, y se están especializando ahora más en el turismo. Y entonces, pues, nosotros nos interesaba saber, bueno, estas estrategias, cuáles son compatibles con la conservación y cuáles no, y qué efectos tienen sobre la resiliencia, ¿no? Las diferentes estrategias, la resiliencia de este ecosistema. Entonces, esas eran como las motivaciones, ¿no? de este trabajo, ¿no? Entender, por un lado, cómo afectaban la conservación de la biodiversidad, si eran compatibles o no, y por otro lado, entender qué efectos podía tener sobre la resiliencia, ¿no? Ante disturbios frecuentes en la región, ¿no? Que estos disturbios frecuentes pues son huracanes, incendios, también las fluctuaciones que puede haber en el turismo por factores, no sé, sociales, económicos. Y bueno, entonces para eso nosotros hicimos un modelo computacional, donde integramos varios formalismos de modelación, ¿no? Usamos modelos basados en agentes, también usamos un poco de redes booleanas, y todo eso estaba basado y calibrado pues con datos de la literatura, ¿no? Este sitio se ha estudiado mucho, entonces utilizando todos esos datos que hay en la literatura, pues usamos para informar nuestro modelo, ¿no? Y bueno, entonces les voy a explicar un poco de qué son este tipo de modelos, que creo que eso es también un poco de lo más útil para ustedes, conocer qué son este tipo de modelos, ¿no? Y cómo se pueden aplicar, no solo en esta área, sino en varias áreas distintas, ¿no? Entonces, los modelos basados en agentes, como su nombre lo dice, son modelos donde tenemos agentes, ¿no? Definimos entidades que le vamos a llamar un agente, y cada una de estas entidades va a tener un conjunto de variables que van a definir su estado, el estado de cada entidad, y un conjunto de reglas que va a determinar cómo se comporta, ¿no? El agente. Y la idea es que pues vamos a generar muchos agentes, ¿no? Cada uno con sus propias variables y sus propias reglas, y estos los ponemos a interactuar, ¿no? En un mundo espacialmente explícito, los ponemos a interactuar, y a partir de su interacción podemos ver cómo pueden surgir propiedades emergentes, ¿no? Este tipo de sistemas. Entonces, justo aquí les pongo un ejemplo del modelo, uno de los modelos basados en agentes más sencillos, que es el modelo de Schelling, donde cada agente pues representa pues a una entidad, ¿no? Donde las variables son, por ejemplo, su color o el grupo al que pertenece, ¿no? En este caso hay dos grupos, ¿no? El azul y el amarillo, ¿no? Dos colores. Y cada agente a su vez tiene una variable que define si está feliz o no. Y bueno, y su estado de felicidad o no depende de dónde está, ¿no? En este caso, las reglas que va a seguir es revisar si está feliz, y si no está feliz se va a mover, ¿no? ¿Y qué determina si está feliz? Bueno, en este caso, en este modelo, un agente va a estar feliz si hay cierta fracción de sus vecinos que son de su mismo grupo, ¿no? Entonces, en este caso, como digamos que aquí la fracción era un medio, ¿no? Entonces, como más de la mitad de sus vecinos son del grupo amarillo, entonces va a estar feliz, ¿no? En cambio, en esta condición, donde sus vecinos son del otro grupo, del grupo azul, ya no va a estar feliz, va a estar triste. Entonces, en este caso, se va a mover buscando otro lugar, ¿no? Entonces, esas son reglas muy sencillas, ¿no? De este modelo. Y así tenemos a todos los individuos, cada uno con sus propias variables y reglas, y al ponerlos a interactuar, podemos ver que surgen patrones, ¿no? Aquí los iniciamos así en un orden aleatorio, sin embargo, con el tiempo podemos ver cómo surge en cierto orden, ¿no? Aquí surge la segregación, ¿no? Entre los grupos. Y surge nada más por estas reglas muy sencillas, ¿no? De cómo interactúan los agentes. Entonces, bueno, y este modelo, les decía, es el modelo de Schelling, es el modelo que desarrolló pues a este Schelling, que fue también ganador de un premio Nobel, pero previamente ya lo había desarrollado también otro investigador, no me recuerdo su nombre, pero también hacía origami, aquí se me sus origamis en la foto. Y bueno, estos dos autores desarrollaron este modelo justamente motivados por entender, ¿no? Los patrones, por ejemplo, de segregación que uno puede ver en ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Como puede ver que hay ciertos barrios donde, pues, por ejemplo, hay mayor comunidad afroamericana, o hay comunidad blanca, o hay comunidad latina, ¿no? Cómo se segregan estos barrios, ¿no? Y pues con esos modelos demostraron cómo, pues, parte de esta segregación se puede explicar por este tipo de reglas muy sencillas, ¿no?
sin tener que acudir a otras razones más complicadas, ¿no? Para explicar estos patrones que observamos. Entonces, bueno, un resultado como interesante, ¿no? De justo este modelo fue que uno pensaría, ¿no? Que el umbral, o sea, de cuántos vecinos yo quiero que tengan, que sean iguales que yo para poderme mover. Y ese es como el parámetro principal de este modelo, ¿no? La fracción de vecinos que yo necesito para estar feliz, ¿no? Que sean de mi grupo. Uno pensaría que para generar la segregación, tendría que ser como una fracción alta, ¿no? O sea, que yo quiero que la mitad de mis vecinos al menos sean como yo, ¿no? Pues este modelo demostró que no, que con valores así tan pequeños como de 1/3 ya surgen patrones de segregación. Entonces, ya surge este tipo de patrones, ¿no? Que muestra aquí. Entonces fue un resultado como contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que el umbral es alto, pero sin embargo no. Y bueno, entonces ahora pues les voy a contar un poquito sobre redes booleanas. Mariana Esther es una experta en redes booleanas. Aquí nada más les voy a decir de forma general de qué va. Y bueno, estos son modelos que sí tienen más origen en el estudio de redes de regulación biológica, donde pues uno a través, por ejemplo, de estudios experimentales puede ver cómo distintos factores interactúan entre sí, ¿no? Entonces, aquí en esta red, este diagrama, los elementos A, B y C pueden representar, no sé, genes, factores de transcripción, enzimas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, representaría que el gen C inhibe al gen A, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta flechita aquí con punta aplastada, ¿no? Y por otro lado, el A inhibe al C, pero el A activa al B y el C también activa al B, ¿no? Entonces, ese tipo de interacciones los podemos ver a través de estudios experimentales, ¿no? Y luego, a partir de esa información, de cómo interactúan los elementos, uno puede definir lo que son las funciones de regulación, ¿no? Entre los elementos. Eso a partir de operadores lógicos, ¿no? Operadores booleanos, como el no, el lo o el y. Y que en este caso, por ejemplo, a partir de este diagrama uno puede ver, pues vamos a suponer que el nodo A o el gen A va a estar prendido solo si el C está apagado, ¿no? Entonces A es igual a no C, ¿no? Y así podemos definir las reglas para cada uno, ¿no? De nuestros nodos, de cómo se van a comportar. Y a partir de eso uno puede explorar todas las posibles estados iniciales, ¿no? De nuestro sistema. Es un modelo discreto, entonces uno puede explorar todas sus posibles condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo inicio con una red donde todos los nodos están apagados, ¿no? Aquí todos están en cero, ¿no? Bueno, se me olvidaba decir que estos son pues modelos binarios, ¿no? O sea, cada gen solo puede estar en dos estados, prendido o apagado, ¿no? Es, en su forma más sencilla, así son las redes booleanas. Entonces, si yo inicio con esta condición de 0, 0, 0, entonces si yo me fijo en las reglas que definí, en el siguiente punto del tiempo, pues como el nodo C está apagado y la regla me dice que A se va a prender si C está apagado, entonces por eso se va a prender, ¿no? El nodo A. En el caso de B, la regla decía que se va a prender solo si A y C están prendidos, pero en este caso mis condiciones son 0 y 0, no están apagados, entonces no se prende. Y en el caso de C se va a prender si no está A. En este caso, como está apagado A, entonces se prende, ¿no? El nodo C. Entonces, a partir de estas reglitas, uno puede explorar todos los posibles estados y iterar, ¿no? O sea, repetir, ¿no? Entonces, si yo estaba en el 0, 0 y me fui al 1, 0, 1, ahora me voy a ir al 1, 0, 1, que me va a llevar al 0, 1, 0, aplicando estas reglitas. Y luego esto me va a llevar al 1, 0, 1, me lleva al 1, 0, así, ¿no? Se forma aquí un loop, que esto se refleja aquí, ¿no? En este último diagrama hasta la derecha, ¿no? Si yo inicio en el 0, 0, 0, me lleva al 1, 0, 1 y así aquí llego ya a un ciclo donde ya no salgo, ¿no? Ya no salgo de estos dos estados. Eso se llama un atractor, ¿no? Que en este caso hay dos tipos de atractor, principalmente. Los atractores cíclicos, como este, ¿no? Que uno oscila entre unos estados que se repiten ahí. Y por otro lado, un atractor de punto fijo, ¿no? Donde pues uno llega a un estado y ya ahí se queda, ¿no? Sin cambiar. Entonces, esta es la idea general de las redes booleanas. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De cómo se aplican principalmente estos modelos, sobre todo para estudiar, por ejemplo, la determinación celular, ¿no? Este es un trabajo de un compañero del laboratorio, donde a través de redes booleanas, pues ellos estudiaron el desarrollo
y la diferenciación celular en una bacteria que se llama Myxococcus hantus, ¿no? Entonces, esta bacteria es una bacteria que puede formar grupos, puede formar cuerpos fructíferos, ¿no? Una estructura multicelular, ¿no? Tiene una fase unicelular y también una fase multicelular. Entonces, pues ellos se interesaban por entender cómo se diferencian las células. Y entonces, pues a través de la literatura ellos construyeron esta red, ¿no? Que esta red define las interacciones, ¿no? Entre distintos factores, ¿no? Que interactúan en las células, ¿no? De esta bacteria. Y bueno, hicieron su modelo de red booleana y con ello llegaron a estos atractores, ¿no? Que están aquí a la derecha. Cada una de estas columnas es un atractor, ¿no? Y aquí cada una de las filas son los factores de la red, ¿no? Los elementos de la red. Entonces, si está en negro está activado, si está en blanco no está activado. Y los atractores que ellos encontraron vieron que correspondían a diferentes perfiles celulares, ¿no? O sea, las células en estado vegetativo experimentalmente vieron que tenían activados estos factores, ¿no? El factor NUT, el PKTA4 y así, ¿no? Entonces su modelo capturó los diferentes tipos celulares. Y de hecho algo interesante fue que encontraron un tipo celular que no era tan común en la literatura, ¿no? No se había reportado. Y luego ya posteriormente se encontró también ese tipo celular, ¿no? Entonces, bueno, eso es como generalmente se suelen aplicar, ¿no? Este tipo de modelos de redes booleanas. Nosotros intentamos aplicarlos para estudiar su ecosistema. Ahorita les voy a explicar cómo fue eso, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí, regresando al modelo que hicimos nosotros, este era principalmente un modelo basado en agentes, ¿no? Entonces, en este caso, los agentes de nuestro modelo eran de varios tipos distintos, ¿no? Teníamos un agente que representaba los hogares, un hogar, ¿no? Promedio de unas 5 personas ahí de los habitantes de la reserva. También un agente que representaba un área de la selva, ¿no? Una porción de la selva, ¿no? Bueno, los hogares lo que podían hacer como agentes era dedicarse a la milpa, a la apicultura, a la producción de carbono, al ecoturismo, ¿no? Por otro lado, el cuadro de paisaje, pues puede, por ejemplo, ser cultivado, ¿no? Si alguien abre una milpa ahí, pues puede cambiar su estado a cultivado o puede quemarse o con el tiempo puede regenerarse, ¿no? Y madurar. Por otro lado, también queríamos simular los incendios y para ello definimos este otro agente que es la biomasa combustible, ¿no? Que justamente representa, pues, materia orgánica que puede ser la materia pues, que inicia un incendio, ¿no? Entonces, esta puede acumularse, por ejemplo, después de huracanes, o descomponerse con el tiempo, o iniciar un incendio. Y también queríamos estudiar la dinámica de los monos, ¿no? Entonces, para ello definimos otro agente, que es el agente mono, que se podía mover en el paisaje y también podía nacer o morir, ¿no? Los monitos. Entonces, con estos agentes, lo que hicimos fue meterlos a un mundo virtual, ¿no? Un mundo virtual con las características de la reserva y ponerlos a interactuar ahí, ¿no? En este mundo virtual. Entonces, para construir este mundo virtual, lo que hicimos fue basarnos en un mapa real, ¿no? Un mapa de uso de suelo del sitio, ¿no? Y bueno, lo que simulamos fueron varios procesos, ¿no? Que pueden ocurrir. Simulamos una dinámica climática muy sencilla, también simulamos que pueden ocurrir tormentas y huracanes, una dinámica del turismo, también las actividades productivas de los hogares, también simulamos que podían ocurrir incendios, el movimiento de los monos, la regeneración de la selva y una dinámica muy sencilla poblacional de los monos, ¿no? Entonces, parece muchas cosas, pero en realidad eran modelitos todos muy sencillos, acoplados, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo eran cada uno. Entonces, antes que nada, lo que hicimos con redes booleanas fue modelar estos 3 procesos, ¿no? Una dinámica climática, el turismo y las actividades de los hogares. Para eso nos basamos en un modelo que ya había hecho un compañero y en el laboratorio previamente para estudiar la milpa, ¿no? La dinámica de la milpa con redes booleanas, entonces simplemente la adaptamos, ¿no? Nosotros para, para, este, para este sitio, ¿no? Lo que ocurrió en este sitio. Pregunta, ¿en qué está programado? Este caso, todo estaba programado al final en NetLogo, ¿no? Todo lo integramos en NetLogo. Pero antes sí construimos, para hacer la red booleana, sí la exploramos un poco antes en R, ¿no? Ahí con Bullnet. Uno de estos años juro que actualizo mi código de redes booleanas en el globo. Juro que lo haré uno de estos años. Sí. Bueno,
Y entonces, bueno, esta era nuestra red, un poco nuestra red la que caracterizamos. Y bueno, lo que obtuvimos aquí era un atractor, ¿no? Un atractor cíclico, o sea que se repite, este atractor pues se repite una y otra vez, de 6 estados, ¿no? Se repiten esos 6 estados y vuelve a iniciar, ¿no? Va del 1 al 2 al 3 hasta el 6 y luego regresa al 1. Y bueno, ¿qué representa este atractor, no? En el otro caso se representaban tipos celulares, ¿no? En este caso, pues, ¿qué representa? Si se dan cuenta, aquí en el nodo precipitación, pues este trata de representar la lluvia, ¿no? Tal cual. Entonces, aquí obtuvimos que se prenden de este tractor de 6, en una temporada continua de 3 espacios está prendido y en otros 3 está apagado, ¿no? Entonces, esto lo podemos interpretar como una dinámica muy sencilla de climática de una temporada de lluvias y una temporada de secas, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica, pues se ve, ¿no? Cómo es la precipitación mensual ahí en la región y hay una marcada temporada de lluvias y una de secas, ¿no? Entonces, pues podemos interpretarlo de esa forma, ¿no? Estos estados, como que son bimestres y tenemos tres bimestres que son de lluvias y 3 bimestres de secas, ¿no? Y de igual forma, pues lo que obtuvimos para los turistas, ¿no? Aquí podemos ver, teníamos 2 nodos que describían, ¿no? Al turismo que llegaba, ¿no? El turismo bajo o turismo alto, ¿no? Y tenemos aquí que en dos bimestres teníamos turismo alto, ¿no? Que eso pues se parece un poco, ¿no? A grandes rasgos ahí, de una forma muy general, a la dinámica pues del turismo en la región, ¿no? Que sí hay una temporada de mucho turismo, otras temporadas de muy bajo turismo, entonces eso reflejaba en estos 2 nodos, ¿no? Ese turismo. Y por otro lado, lo demás codificaba las actividades, más o menos, en qué periodo ocurren las actividades económicas, ¿no? De los hogares. Por ejemplo, pues aquí se refleja que se abre el milpa, luego se siembra la milpa, hay una milpa joven, luego se cosecha, ¿no? Y en qué periodos del año se dedican a la apicultura o a la producción de carbón, ¿no? Entonces, eso era lo que reflejaba nuestra red. Entonces, por ejemplo, cada una de estas columnas representa como una captura, así una foto que llegas y le tomas al ecosistema y cómo es el estado aproximado, ¿no? Así el estado muy general, cualitativo del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta columna que les marco, sería como está pagada la precipitación, sería como un bimestre de temporada de secas, donde llega mucho turismo, pues aquí hay mucho turismo, y por otro lado, donde se está abriendo la milpa apenas, por eso están aquí quemando la milpa, donde también se dedican a la apicultura y al carbón, ¿no? Que aquí están. En cambio, otra columna puede representar igual una captura de otro bimestre, donde es de temporada de lluvias, donde llega un poco turismo y donde se está cosechando la milpa y también se dedican al carbón. Y bueno, entonces eso es lo que representaba esta red. De una forma muy general y a través de pues, un modelado muy sencillo, podemos capturar una dinámica muy general, ¿no? Del ecosistema. Algo interesante. Y entonces, bueno, entonces regresando a explicar los procesos que simulamos, bueno, pues el clima, ya les mencioné, ¿no? Cómo tuvimos esta dinámica muy sencilla, ¿no? De temporada de lluvias y temporada de secas. Por otro lado, también simulamos que podían ocurrir tormentas, ¿no? O huracanes. Entonces, para eso, de forma muy sencilla, nada más utilizando bases de datos, ¿no? Reales ahí de información meteorológica, pues estimamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un huracán, ¿no? En cierto bimestre. Y entonces ya con eso, si ocurre un huracán, se acumula biomasa, ¿no? Biomasa combustible que puede generar incendios. Entonces, todo eso lo incorporamos dentro de un submodelito, dentro del modelo. Eh, y luego, por otro lado, el turismo, además de esa dinámica muy general que ya les describí, ¿no? De una temporada de alta, una temporada de baja, le metimos otros efectos, ¿no? Por ejemplo, si había huracán o una tormenta muy fuerte, entonces el turismo bajaba, ¿no? Que eso es lo que ocurre, ¿no? También tenía que haber un mínimo de monos, ¿no? Para que llegaran turistas, porque los monos son la principal atracción turística, ¿no? Entonces, cierta cantidad de monos para que lleguen y también le metimos un componente estocástico, ¿no? De, no sé, otros fenómenos, no sé, crisis económicas, crisis de salud, ¿no? Como el COVID, que pueden también afectar al flujo de turismo. Entonces, le metimos un componente estocástico además. Luego también las actividades de los hogares, bueno, en ese caso la red que les presenté era como la representación de un solo hogar, ¿no? Pero tenemos aquí varios hogares distintos, entonces este conjunto de nodos de la red en realidad se repetía, ¿no? Para cada uno de los hogares. Y, por ejemplo, también los huracanes podían afectar la producción de milpa, o sea, apagar esos nodos, evitar que se activaran.
y representaría, por ejemplo, que se pierde la cosecha, ¿no? Por un huracán. Por otro lado, pues también cuando se abría la milpa, pues eso se veía reflejado en el mapa, ¿no? Se abría una parcela en el paisaje que teníamos. Todo eso lo incorporamos también. Y bueno, los incendios también los modelamos como un modelo básico de percolación, ¿no? Que básicamente en los parches de vegetación que tenían biomasa combustible, con cierta probabilidad podía iniciar un incendio y con cierta probabilidad los vecinos se podían quemar, ¿no? Este es un modelo de percolación muy sencillo y así simulamos, ¿no? Que podían ocurrir incendios. Y también simulamos que se podían mover los monos, todo esto calibrado con datos reales, ¿no? Se ha estudiado mucho los monos ahí, entonces sabe con qué probabilidad están en cierto tipo de selva y con qué probabilidad están en otro tipo de selva. Entonces con eso lo incorporamos, ¿no? Simulando su movimiento ahí en la selva. Y también simulamos de forma lineal, ahí muy general, la regeneración, ¿no? Con el tiempo, pues los parches de selva iban madurando. Y también a través de un modelo logístico básico, el modelo logístico de crecimiento logístico, simulamos una dinámica poblacional de los monos, ¿no? Que podían nacer o morir dependiendo, pues, de la ecuación del modelo logístico que estaba parametrizada con datos reales también. Entonces, si se dan cuenta, son varios modelos, pero en realidad son modelos muy sencillos todos, nada más acoplados, ¿no? En un modelo general. Aunque se ve que es mucho, pues en realidad son modelitos, ¿no? Cada uno encima del otro. Y bueno, ya incorporado todo esto lo metimos en NetLogo, que es un programa especializado para modelos basados en agentes, que es muy fácil de usar ese programa, es muy intuitivo. Entonces, pues, si les interesa todo esto de la complejidad y eso, es muy útil, ¿no? También para aprender, es muy didáctico. NetLogo, entonces, les recomiendo que lo exploren. Y bueno, ya implementado también, bueno, se ve así el modelo, ¿no? Aquí lo que vemos, esta es la reserva, los cuadros, mientras más verde oscuro son, es más madura la selva, ¿no? Lo que se ve ahí cafecito como que moviéndose son los monos, y también algo cafecito más claro que está por ahí es la biomasa que se acumula. Lo que sale ahí como grisáceo, medio café, por esta región son como incendios, ¿no? Que pueden ocurrir. Y en esta región, aquí cerca del lago, lo cafecito que se abre y se va es lo que simulamos, ¿no? Que se abrían las milpas, ¿no? O se abre la agricultura que se está haciendo ahí, ¿no? Entonces se crea la agricultura, se usa y se abandona, ¿no? Y bueno, entonces regresando a lo que nos interesaba a nosotros, pues entender, nos interesaba ver cómo distintas estrategias productivas, como las estrategias, o sea, si uno solo se dedicaba a la agricultura o si mezclaba la agricultura con el ecoturismo, si se especializaba solo en el ecoturismo, cómo eso afectaba, ¿no? A la selva, para ver si era compatible o no con la conservación. Entonces, esto fue, pues, aquí están un poco los resultados. Voy a tomar agua. Y, bueno, lo que nos interesaba explorar, pues primero era cómo afectaba esto al área de selva, ¿no? A la selva madura, cómo afectaba a la población de monos y cómo afectaba, pues, a la economía de los hogares, ¿no? Entonces eran como 3 variables que nosotros monitoreamos del modelo. Entonces aquí está la selva madura, aquí está en medio el número de monos y hasta abajo el valor monetario, que era nuestro estimado para ver económicamente cómo les iba a los hogares, ¿no? Que todo esto también de los valores monetarios, esto lo usamos también datos reales para estimar, ¿no? Cuánto aproximadamente se obtiene de la milpa, cuánto se obtiene del ecoturismo y así, ¿no? Y estimar los valores que se pueden obtener. Entonces, aquí cada línea, el rojo representa la especialización en el turismo, la estrategia orientada a servicios, en amarillo la tradicional, donde solo se dedican a la milpa, y en azul la mixta, ¿no? Donde integran tanto la actividad, actividades tradicionales como la milpa con el ecoturismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la selva madura, en todos los casos tenemos que se recupera la selva, ¿no? Va aumentando la cantidad de selva madura. Sin embargo, pues evidentemente cuando no se hace agricultura, pues hay mayor selva, ¿no? Está arriba la línea roja, donde no se hace agricultura. Y en el caso de los monos también, ¿no? En todos los casos hay una tendencia a recuperarse. Sin embargo, también
cuando no se hace milpa es un poco mayor, ¿no? Esa tendencia. Sin embargo, la tendencia de crecimiento se mantiene en todos los casos. Y pues simplemente en los ingresos, pues evidentemente cuando uno incorpora el ecoturismo se obtienen muchos más ingresos, ¿no? Porque es una actividad muy remunerada. En cambio, pues la milpa, este, se obtienen menores ingresos económicos, ¿no? Y bueno, en realidad todos estos resultados son muy intuitivos, ¿no? O sea, no es nada novedoso. Y pues de manera general, pues lo que concluimos de esta primera exploración es que las estrategias que no destruyen la agricultura, pues pueden ser compatibles con la conservación, ¿no? Porque a pesar de que hay un menor aumento, hay una tendencia a crecimiento, ¿no? Entonces, como se está practicando y como lo implementamos en el modelo, se practica de una forma sostenible, ¿no? La agricultura. Entonces puede ser compatible con la conservación. Y por otro lado, es evidente que hay un ingreso en los beneficios económicos al incorporar el ecoturismo, ¿no? Y luego, además de explorar esto, pues también nos interesaba abordar cosas de la resiliencia, ¿no? De entender cómo se comporta este sistema ante el aumento de disturbios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si aumentamos las tormentas? Como por ejemplo, simulando un escenario de cambio climático donde se espera que aumenten estos fenómenos, ¿no? O qué pasa si incrementan los incendios o si hay una disminución del turismo, ¿no? ¿Cómo responden estas variables, ¿no? Ante esos disturbios con las diferentes estrategias? Entonces, primero aquí el incremento de tormentas, ¿no? ¿Qué pasa si aumentamos la frecuencia de las tormentas? Aquí se ve una ligera disminución del área de selva y también de la población de monos en comparación del estado normal. Sin embargo, pues no hay mucho efecto, ¿no? En este caso, nuestro modelo. Ay, perdón. Eh, y luego también, pues, en los ingresos económicos se ve un poquito más de fluctuación, pero tampoco hay un efecto muy fuerte, ¿no? En el caso de los incendios, aquí sí obtuvimos un efecto mucho más fuerte, ¿no? Aquí sí hay una disminución muy fuerte de la selva, ¿no? Del área de selva. Y por otro lado, la población de monos ahí sí se ve, pues, que no crece, ¿no? Aquí ya inicia y termina casi en el mismo nivel, ¿no? Entonces, eso nos sugiere que los incendios, pues, son lo más riesgoso, ¿no? En este caso, para la diversidad, ¿no? Y los ingresos económicos, pues aquí no salieron tan afectados en nuestro modelo. Y finalmente, ¿qué pasa con el turismo, no? Pues evidentemente uno no esperaría que ni la selva ni el número de monos afectaran si disminuye el turismo, ¿no? Y pues no se redujeron, pero en cambio los ingresos económicos sí afectan demasiado, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, cuando uno se especializa en el turismo, pues evidentemente, pues, ya no hay un ingreso tan constante y entonces reduce muchísimo los ingresos, pero mientras uno tiene como la mezcla de la agricultura con el ecoturismo, los ingresos de las dos fuentes, pues el efecto, aunque sí hay una disminución, pues es menor, ¿no? La disminución que hay del azul en comparación de los otros estados, pues es menor a la que hay del rojo, ¿no? De la línea roja con los otros escenarios. Y también si ustedes notan la variación que hay, pues es mucho mayor, ¿no? En la roja, ¿no? Es decir, que es muy variable, ¿no? Los ingresos que hay y en cambio, pues en el azul es menos variable, ¿no? Es un poco más estable los ingresos que uno obtiene a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de estas exploraciones muy generales, pues lo que concluimos era que los incendios son el fenómeno de mayor riesgo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con los incendios, con el manejo del fuego y eso. Por otro lado, que la exposición económica, pues aumenta la dependencia, ¿no? De agentes externos y con ello también hay una mayor variabilidad de los ingresos. Y pues proponíamos que la diversificación económica, justo mezclar tanto actividades tradicionales como alternativas, el ecoturismo de una forma balanceada, como la estrategia mixta, pues quizás es un mecanismo que pueda aumentar la resiliencia y la estabilidad, ¿no? Y disminuir la vulnerabilidad ante disturbios. Y bueno, de forma general eso era lo que concluimos de ese modelo. Y pues siempre que se hace un modelo es como muy importante fijarse en las limitaciones, ¿no? Del modelo. ¿Qué cosa no consideramos? ¿Qué cosa estamos omitiendo? Entonces, por ejemplo, nuestro modelito solo se resume a estudiar lo que ocurre dentro de la reserva, ¿no? O sea, fuera del polígono de la reserva también hay selva, ¿no? Y pueden ocurrir muchísimas cosas que no estamos viendo con nuestro modelito. Entonces, quizá adentro se está recuperando la selva, pero afuera ya no hay selva y los monos ahí ya están condenados, ¿no? A la muerte. También, pues, hay varias comunidades, no solo nos enfocamos en una sola comunidad, pero otras comunidades también habitan por la región, pueden tener otros impactos, no pueden tener los mismos beneficios en el ecoturismo, por ejemplo.
Y también otra cosa es que, por ejemplo, hay problemas, ¿no? Que el modelo no refleja, como la asimetría en los ingresos, todos los conflictos que puede haber, ¿no? Alrededor de las actividades productivas. También no incorporamos nada de los cambios demográficos de la población humana, ¿no? Supusimos que se mantenía estable. Sin embargo, pues estos cambios pueden afectar fuertemente, ¿no? Lo que ocurre ahí. Y, y bueno, eso de forma general, ¿no? Algunas de las limitaciones del modelo. Y bueno, ustedes dirán, ¿y la biomedicina dónde está, no? Y pues yo quería cerrar regresando un poco a lo inicial, ¿no? De que aunque yo no les hablé pues de un tema de biomedicina, pues espero que este trabajo haya ayudado para ilustrar, ¿no? Cómo las matemáticas y la computación nos ofrecen herramientas para estudiar sistemas muy distintos, ¿no? Ya sea si estamos estudiando socioecosistemas, sistemas ecológicos o el sistema inmune, enfermedades, podemos utilizar herramientas comunes, ¿no? Herramientas de la matemática, herramientas de la computación. Y por otro lado, pues también todos estos sistemas, aunque sean muy distintos, son sistemas complejos, ¿no? Y pueden tener propiedades similares, ¿no? Aunque sean muy distintos de las entidades que los forman, al final pueden tener comportamientos similares, ¿no? Pues por ejemplo, el concepto de resiliencia puede tener su análogo también en estudios, no sé, de diferenciación celular, del desarrollo. Las herramientas de redes booleanas se pueden aplicar en diferentes dominios, ¿no? Entonces, ver eso, ¿no? Que estos sistemas complejos pueden ser muy distintos, pero tienen propiedades similares. Y por otro lado, simplemente, pues los modelos matemáticos y computacionales, pues tienen varias funciones, ¿no? Una es la función, pues, más común que se suele citar, que es, pues, predecir comportamientos, ¿no? Hacer modelos para predecir, ¿no? En nuestro caso, yo no me atrevería a predecir nada con el modelo que hicimos, era muy general, pero otros beneficios, otras utilidades de los modelos es integrar y sintetizar información, ¿no? Justamente, pues al final, años de estudios en la reserva, años de estudios en, no sé, en otra área, en genes, se pueden integrar en un modelo, ¿no? Resumir todo eso en un modelo de una forma, pues, muy sencilla, muy intuitiva, y es otro beneficio, ¿no? De los modelos. Y finalmente, pues también, aunque uno no pueda predecir un comportamiento con exactitud, pues los modelos también nos sirven para mejorar nuestra intuición, ¿no? Y mejorar nuestro conocimiento general de un sistema, ¿no? No importa que sus resultados no sean estrictamente, cuantitativamente precisos y exactos, un modelo general nos puede ayudar también a mejorar el entendimiento de un sistema, ¿no? Entonces espero que el trabajo que les presenté haya servido un poco para ilustrar esta utilidad, ¿no? De los modelos matemáticos. Y bueno, este trabajo lo hice asesorado por la doctora Mariana Benítez y también por Gabriel Ramos Fernández, el doctor Gabriel Ramos Fernández. Mariana trabaja en el ANSYS, en el Instituto de Ecología, y también está afiliada al C3. Y Gabriel está en el IMAS, en el C3, también afiliado al C3. Y bueno, esta es una foto del laboratorio ahí donde estamos. En el laboratorio trabajamos, justo como mencionaba Mariana Esther, tenemos básicamente dos líneas de investigación, ¿no? Por un lado está la línea de agroecología, y por otro lado también tenemos una línea de EvoDevo, ¿no? EcoEvoDevo, donde estudian, por ejemplo, todo lo que les mencioné de las mixobacterias, el ejemplo de redes booleanas. Eso es un tema, ¿no? De lo que trabajan en la línea de EcoEvoDevo. Y bueno, todo con una perspectiva esta de sistemas complejos, de modelación. Y bueno, pues eso es todo. Lo que preparé, no sé si tengan algunas dudas. Los chicos han estado preparando preguntas. Vamos a darles 2 minutos para que las preparen y las vayan haciendo. Si creen que su pregunta no es buena o les da o quieren que les ayude un poquito, mándenme un mensaje por privado y les ayudo a prepararlo. Sí. A ver, pregunta Bueno, Elías, This meeting is being recorded. ¿cómo fue que escogiste este proyecto? Que si nos podrías contar un poco de cómo te enteraste específicamente en esta reserva. pues en realidad la historia de cómo llegué a este proyecto es muy aburrida. No es nada emocionante. Pues yo no había trabajado en el sitio, ni nada previamente. Llegué ahí, justamente yo asesorado por la doctora Mariana. Ella estaba trabajando en colaboración con el doctor Gabriel
Fernández, que él se ha trabajado ahí por muchos años ahí, ¿no? Él es justamente se ha enfocado mucho en el estudio de los monos, ¿no? Y pues él tenía la inquietud, ¿no? De que tenían tantos estudios alrededor de esto, de integrarlos en un modelo, ¿no? Entonces, de ahí surgió, ¿no? El proyecto. En realidad, ellos llevan años trabajando ahí, tienen una relación con la comunidad, han hecho estudios no solo de los monos, sino también de las poblaciones, ¿no? De cómo manejan sus recursos, mapas de vegetación, de las dinámicas de la vegetación y todo eso, ¿no? Entonces, sí, así llegué a este proyecto, ¿no? Y, y ya, bueno, sobre esa primera pregunta. ¿Y en algún Eh, momento fuiste a la reserva? no, al final no pude ir nunca, o sea, eso es algo que Qué triste. siempre me molestó, sí, muy triste, porque cuando yo iba a ir en varias ocasiones, pero siempre hubo alguna complicación que se cruzaba, ¿no? Que no estaban los permisos de la CONAMP para poder trabajar, que se cancelaba pues el financiamiento, ¿no? Al final no pude ir, eh, y todo fue muchísimo trabajo bibliográfico, ¿no? Y pues en realidad uno piensa a veces que si no hace como la parte experimental y no tiene datos, pues no sale nada, pero pues uno integrando todo lo que ya hay, puede salir como cosas interesantes, ¿no? No necesariamente uno quizá tiene que ensuciarse, bueno, que ir a sacar datos nuevos, ¿no? Entonces creo que eso por otro es como un lado bueno, ¿no? Aunque no haya ido, creo que a partir de todo lo que ya existía pudo salir algo, ¿no? Interesante. Sí, eso es Eh, bueno. Aunque sí, eso siempre un poco triste. Uno incluso, aunque no vaya a tomar datos, conocer el lugar siempre te cambia un poquito la visión. Eso, pero bueno, fueron años pandémicos. Ha estado muy grave la cosa. sí, sí, justo esto que mencionabas, ¿no? O sea, yo también, quizá leyendo, pues nada más estoy viendo la perspectiva, ¿no? De los investigadores, de cómo ven el lugar, ¿no? Y cómo nosotros vemos el lugar desde fuera. Sin embargo, pues sí cambia totalmente estando en el sitio, ¿no? Ver que, pues la realidad no es como el modelito que yo hice, ¿no? Entonces, pues sí falta mucho eso y siempre hay que mantenerse críticos justamente, sobre todo estudiando sistemas sociales, ¿no? Eso puede pasar mucho, ¿no? Y es un Sí, riesgo, ¿no? De la modelación en ese sentido. sí, sí, sí. Eh, ¿Usaron bueno, creo que la de Mari es un poco efectiva, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para escoger la zona de la reserva a estudiar? Creo que es muy parecida. Sí, ahí los criterios nada más fueron, o sea, que había información, ¿no? Porque hay muchas reservas que no hay información. En este caso sí hay información como les digo, ¿no? De los monos, de la vegetación. Entonces, eso dio la posibilidad de hacer un modelo, ¿no? Si tienes Ujú. una reserva que no conoces nada, pues es muy difícil poder aterrizar cosas a un modelo. Oh, sí. Eh, A ver, esta pregunta, ¿qué limitaciones se tiene para predecir los comportamientos? mm, bueno, pues en este caso el modelo que hicimos es muy general, ¿no? O sea, por eso yo tengo miedo o sea, yo no me atrevería a hacer predicciones, ¿no? Con este modelo de decir esto va a pasar exactamente. Si se daban cuenta nuestra dinámica, pues con la red booleana logramos capturar una dinámica, pero de una forma muy general, una forma cualitativa, ¿no? Eh, entonces, pues al final lo que tenemos es un comportamiento binario, ¿no? Súper Ujú. general. Entonces, no es que eso nos permita saber precisamente cuántos turismo va a haber, cómo va a afectar, no sé, un huracán a esto. Entonces, eh, creo que ese es como la principal limitación, ¿no? Que al final es un Ujú. modelo súper general y formado de modelitos también muy generales, ¿no? Todo lo que les mencioné de los incendios, por ejemplo, un modelo de percolación, el que usamos es un modelo de percolación general básico, es súper sencillo ese modelo, ¿no? Entonces, hay como muchos detalles que no estamos incorporando y es un modelo más bien cualitativo, ¿no? General. Ok, sí. Me voy a seguir con la de Yamil porque creo que sigue un poco la línea. Ella pregunta un poco sobre los criterios para escoger la literatura, porque si tu modelo depende tanto de la información que tienes, no sé qué tan estudiada sea la zona, pero a veces tienes información bien, bien contradictoria. A mí me llegó a pasar que tenía información literalmente contradictoria de esto activa, esto inhibe. Entonces, Sí, ¿qué criterios pues usaste para la revisión bibliográfica? eh, Pues ahí en realidad también es un grupo muy específico de investigadores los que han trabajado ahí, ¿no? Tampoco es, o sea, sí hay estudios de muchas cosas, pero tampoco es que haya
50 estudios de 30 autores distintos de monos, ¿no? Hay quizá 30 estudios de 2 personas, ¿no? Distintas. Entonces, al final, no hay tantas contradicciones, o sea, solo te quedas con la versión, ¿no? de muy poquitas personas. Entonces, quizá no te topas tanto con estas contradicciones tan fuertes en este caso. Y ese es otro riesgo, ¿no? De la modelación, ¿no? Yo estoy basándome en estudios de unos cuantos Ujú. personas, ¿no? Y estas son limitaciones, pues, al final del estudio, ¿no? De que es costoso este tipo de estudios, es costoso tener toda esta información. Entonces, en realidad, aunque sí hay, no es que pueda contrastar, ¿no? Con muchas cosas. Entonces, en realidad, el criterio fue usar todo lo que encontraba de la reserva, ¿no? Todo lo posible. Que si bien es de distintas áreas, no era demasiado como para poderme poner picky, ¿no? A decir, esto sí, esto no. Era más bien incorporar todo lo posible que me informara, ¿no? Para el modelo. Ujú. La ventaja de un sistema relativamente poco estudiado, medianamente estudiado, ¿no? No tienes como 20.000 Sí, datos contradictorios, que pasa cuando uno estudia sistema inmune, pero tienes suficientes para hacer algo bueno. Está muy sí, bonito. Voy a unir varias de estas preguntas porque la respuesta es más o menos, están unidas, ¿no? Pregunta David, ajá. ¿cómo aprendiste a usar NetLogo? Que si pues, se puede acceder al código. Pregunta Camila, que si además de la segregación de los barrios hay otro ejemplo de carácter biológico, existe según el modelo basado en agentes. Creo que esta es una pregunta más sobre si modelos, que NetLogo tiene una biblioteca increíble. Y la tercera es de Clovis, de que si se pueden usar otros programas para simular el proyecto. Sí. Bueno, pues sí, a ver, voy a compartirles NetLogo para que vean cómo es el programa. Es un programa muy sencillo, ¿no? De usar. Hay muchos tutoriales en línea. Hay un curso también, justo está una asociación del Santa Fe Institute, que es un instituto especializado en sistemas complejos, que tiene varios cursos, ¿no? Sobre distintos temas de complejidad. Entre ellos tiene un curso de modelos basados en agentes. Entonces, si les Excelente. interesa este tipo de modelos, pueden ahí buscar, ¿no? Este tipo de recursos. Dejen comparto otra vez. Ay, ya me perdí. Y NetLogo tiene la biblioteca de modelos, que es un sueño. Si les interesa Sí, muchísimo NetLogo, yo en lugar de darles pláticas sobre lo que hago, yo les enseño NetLogo, chicos. ahí ya ven mi pantalla. Sí, ¿verdad? Yo sí veo tu pantalla, veo un NetLogo del más moderno. Sí. Bueno, aquí les pongo justo el ejemplo del modelo de Schelling, ¿no? Esta es la interfaz de NetLogo. NetLogo es muy sencillo porque también es muy gráfico y muy visual, ¿no? Entonces eso también lo hace muy amigable, ¿no? Entonces tú puedes programar cosas por detrás y al final siempre te genera figuritas y dibujitos que lo hace muy intuitivo, ¿no? Entonces aquí nada más les muestro un ejemplo, ¿no? De cómo se vería una corrida del modelo de Schelling. Entonces ahí inician todos como en estado aleatorio, ¿no? En una posición aleatoria. Y entonces uno le dice, empiecen, y se empiezan a ordenar, ¿no? Empiezan a explorar las tortuguitas, donde hay espacios vacíos que les gusten y se empiezan a formar patrones de segregación, ¿no? En este caso ahí ya no hay espacios tanto disponibles, entonces hay unas que ya no encontraron el lugar donde son felices, ¿no? Y bueno, en realidad es un lenguaje súper sencillo de programación, o sea, es un lenguaje muy, nada más, la desventaja es que pues es un nicho, ¿no? Solo funciona dentro de este programa, ¿no? Dentro de NetLogo, este lenguaje dentro de este programa específico. Pero es un lenguaje pues muy sencillo, ¿no? De hecho es muy amigable, ¿no? Los elementos se les llama tortugas, los parches, pues parches, ¿no? Y como que tiene un lenguaje muy, como muy natural, ¿no? Por ejemplo, para dar instrucciones, uno puede usar palabras como any, hacerle preguntas así muy, muy intuitivas, ¿no? Entonces, ese es NetLogo. A ver, también tengo aquí abierto ahí, la pantalla del modelo que yo hice. Entonces, esta es el programa que yo hice. Aquí se ve, ¿no? Cómo está igual, ¿no? Todos estos son los parámetros, ¿no? Del modelo. Todas estas parametritos que hay aquí. Y pues sí, uno puede ver cómo cambia, ¿no? El modelo en tiempo real. Aquí uno puede monitorear variables, aquí en estas gráficas de la derecha. Entonces, pues es un lenguaje muy intuitivo, ¿no?
Ujú. Y justo lo que mencionaba Mariana Sternot, hay toda una librería dentro de NetLogo con muchos modelos, muchos ejemplos de modelos, ¿no? Ahorita no se me viene a la cabeza uno quizá más como de interés para la biomedicina, pero aquí Debe hay, de haber uno de biomedicina. Creo que uno clásico es el de VIH, que es más epidemiológico, pero ese nunca falla. sí, aquí pueden explorar justamente, hay varias secciones y explicarle a los que les interesen. Por ejemplo, Creo que aquí no hay, te enseña, no está enseñando la no pantalla. enseñó todo, ajá, enseñó nada más la pantalla principal de NetLogo, pero no las que abriste. Ah, bueno. Bueno, ahorita aquí ya abrí otro modelo que es uno de hormigas, Ah, ese que es muy uno bonito. puede estudiar. Ajá, aquí se simula, ¿no? Las hormigas que salen de un hormiguero y estas bolas son como alimento, ¿no? Entonces, aquí con ciertas reglas de que las hormigas van dejando como cierto rasgo, con eso ya simplemente se pueden formar estos caminos, ¿no? De búsqueda de alimento, pues sin que usen un GPS, ¿no? Las hormigas o algo así. Entonces, este comportamiento puede surgir, ¿no? De dinámicas sencillas, ¿no? Entre los agentes. Entonces, hay varios ejemplos ahí. Por- Quizá ahorita algo que me ocurre más de biomedicina, quizás son los modelos, por ejemplo, de Compusel, ¿no? Eso no es un modelo basado en agentes, pero tienen lógica similar, ¿no? Que Ujú. en este caso son modelos, pues, espaciales de células que interactúan entre sí, ¿no? Son más complicados, tienen otras reglas más específicas, pero es una lógica similar, ¿no? Son herramientas de modelación similares a los modelos de agentes, ¿no? Pero más aplicados quizá esto sí a la biomedicina. ¿Les podrías enseñar la tab de code para que vean cómo se ve el código y vean que no es particularmente horrible? Sí. Bueno, justo aquí está. Eh, Voy a hacerle zoom. Pues sí, es muy sencillo. Ahí, gracias. Ah, es un lenguaje muy, muy sencillo, ¿no? Si ustedes tienen algunas nociones básicas de programación, de R, de Python, esto se les va a hacer pan comido totalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí esto sería como el equivalente a las funciones, ¿no? Que empiezas con un to, le pones como el nombre de tu función y aquí todo el contenido de tu función, ¿no? Este, y, y tiene instrucciones muy particulares, ¿no? Del programa ya implementadas dentro de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ask patches, aquí le pides a los cuadritos que hagan las actividades que están aquí adentro de estas corchetes. También por aquí debe haber alguna instrucción para las tortugas, ¿no? Ask turtles, o sea, que hagan todo lo que está aquí. Entonces es un lenguaje bonito y hasta divertido de programar eh, y que pueden explorar cosas así muy generales de forma muy rápida, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no? Para sistemas complejos es muy, muy útil, ¿no? Sobre todo si están aprendiendo. Y yo tengo la Entonces, impresión que para los biólogos es más fácil empezar a programar con NetLogo que con R, porque como NetLogo tiene la abstracción más clara, R luego es muy, muy, muy lejano a la realidad. sí, sí, eso sí. O sea, claro, tiene sus limitaciones, ¿no? Como es demasiado sencillo, pues obviamente uno no puede hacer un análisis así ya mucho más difícil, ¿no? Mm. Con este programa. También preguntaba, ¿no? Sobre otros programas para implementar modelos de agentes. Pues básicamente en cualquier lenguaje de programación uno puede hacerlo manualmente, ¿no? Uno, si le gusta Python, puede hacer su modelo de agentes en Python. Hay paqueterías específicas, creo que hay una que se llama Mesa de Python, que justamente es para modelos de agentes, porque para Python hay un modelo para lo que quieras, ¿no? No sé, también sé que en Java hay otro paquete muy específico, Ujú. pero uno podría, con cualquier lenguaje, si le gusta, pues implementar su propio modelo. Vale. A ver, con ese tipo de modelos se podría estudiar la distribución de especies vegetales, como los manglares. Eh, sí, de hecho hay muchos de los estudios como iniciales más de modelos de agentes. Bueno, en ecología le suelen llamar en lugar de modelos basados en agentes, modelos basados en individuos, ¿no? Entonces, es un cambio muy chiquito, pero eso como que marca la diferencia entre disciplinas. Eh, entonces, en ecología, muchos de los primeros modelos que hicieron eran justamente con ese objetivo, ¿no? De entender la sucesión, los cambios en las dinámicas de la vegetación, ¿no? Hay modelos también muy específicos, unos que ya como muy aplicados, ¿no? Muchos, por ejemplo, de las personas que se dedican a la reforestación utilizan ese tipo de modelos para ver, proyectar, ¿no? ¿Qué podría pasar si
implementamos esta medida de reforestación, ¿no? Entonces, sí se pueden aplicar para eso. Ujú. Sí, si les gusta la ecología, esta es muy buena cosa. Y Miguel hace una pregunta bastante interesante. ¿Se ha estudiado si la cultura de esta población ha sido afectada desde la introducción del turismo a la zona? Sí, eso justamente es otro tema, ¿no? Un modelo de este estilo no te captura todos otros problemas, ¿no? De ese carácter, ¿no? Problemas políticos, problemas culturales, eso nos refleja. Y sí, justo, pues las poblaciones ahí anteriormente, pues seguían muchas tradiciones, ¿no? Tradicionales, pues de los mayas, ¿no? Muchas ceremonias tradicionales, pues las practicaban y pues tenían un significado, ¿no? Importante para su organización, para su cosmovisión. Sin embargo, pues con el ecoturismo esto ha cambiado, ¿no? Ahora ya esos rituales más bien se venden, ¿no? Porque a los turistas les encanta la experiencia, ¿no? De el ritual maya, ¿no? Entonces, pues ahora estas ceremonias que antes tenían un significado, pues para los pobladores, ahora pues ya se venden básicamente a los turistas, ¿no? En esta experiencia ecoturística. Entonces, sí hay fuertes impactos justamente del turismo sobre esta parte cultural. Y otra parte que justo el modelo tampoco refleja y que es el problema más grande yo creo que ahorita hay en esa región son los problemas de la tenencia de la tierra, ¿no? Esta reserva forma parte de un ejido, ¿no? Los ejidos son como estas organizaciones comunitarias, ¿no? Es un terreno de tierra que son dueñas muchas personas, ¿no? Es como la idea general. Y entonces, con el tiempo han ido desapareciendo estos ejidos, ¿no? Se parcelan, ¿no? Ahora en lugar de que la tierra les pertenezca a un grupo de personas, le pertenece individualmente cada cacho a una persona, ¿no? Y ahorita hay muchos conflictos, ¿no? Porque hay muchos intereses ahí sobre a ver quién se queda con las mejores tierras más cercanas a la reserva. Entonces hay mucha lucha, ¿no? Ahí interna entre los ejidatarios, muchos problemas que han llegado pues hasta violencia pues dura, ¿no? De matanza, de muertes. Entonces es todo un tema, ¿no? Y pues un modelo de este estilo con el que presenté, pues obvio no captura todo eso que está ocurriendo, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿alguna pregunta que me faltó? ¿Alguna pregunta que se les haya ocurrido en los últimos 3 minutos, chicos? No, creo que ya lo logramos. Pues muchísimas gracias, Luis. Estuvo muy interesante. Siempre es bueno ver estas cosas. Sí, pues muchas gracias por la invitación y pues ojalá pues sí haya sido un ejemplo, ¿no? De cómo se pueden utilizar los modelos matemáticos pues para estudiar muchas cosas muy distintas, ¿no? Sí, y Y pues muchas bueno, gracias. si los chicos te quieren contactar para más preguntas, si deciden que les interesa el tema y quieren unirse al laboratorio de Mariana, Mariana es de las mejores tutoras que hay. No solo es gran científica, es buena persona y eso no es común. Sí, es muy buena persona, es muy buena tutora. De hecho, creo que algunos compañeros que han pasado en el laboratorio, creo que uno al menos, sé que estudió la licenciatura en investigación biomédica. Entonces, pues sí, ahí Sí, está. Si quieren ir a visitarnos allá a Lancis, a la ecología, ahí estamos. mira, mira. Entonces, si quieren contactarte, ¿nos podrías pasar algún correo o algún Sí, sí. Twitter o cómo se te contacta a ti? Yo soy viejita, entonces se me contacta por correo, pero a ti se te contacta. Por correo yo también. Ok. Entonces, ahí les dejamos el correo, chicos. Es una L, una I mayúscula. Es como L, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues démosle las gracias a Luis. Menos levanten las manos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Luis. Vale, bye. Gracias. Muchas Bye. Adiós. gracias. Oh. Muchas gracias. Gracias.